les voy a explicar la parte de laboratorio, ya lo que corresponde a la práctica de laboratorio, que es lo que vamos a realizar la siguiente semana. Ya, vamos a explicar lo referente a manejo de materiales de laboratorio y luego voy a explicar sobre error absoluto, error relativo y cómo se puede realizar las diluciones, ¿ya? A ver, algunos conceptos básicos en un análisis químico. La muestra viene a ser la parte representativa de la materia objeto de análisis, ¿ya? Es lo que se va a analizar, a eso se le denomina muestra. La alícuota es una fracción o porción pequeña que se coge de la muestra, ¿ya? Ojo que la muestra puede estar en un estado sólido o puede estar en un estado líquido, ¿ya? Entonces, esta alícuota es una porción mucho más pequeña que la muestra. Esta alícuota se extrae siempre de la muestra, ¿ya? Es mucho más pequeña. El analito, se le denomina analito a la especie química que viene a ser objeto del análisis. O sea, analito viene a ser la principal sustancia o especie química que está presente en la muestra, que es lo que se va a analizar, es lo que se analiza, es lo que se determina. Ojo que la muestra tiene varias sustancias, varios elementos presentes, pero siempre hay una que se desea determinar, siempre hay una que es la más importante. Entonces, esa sustancia que se desea determinar se le denomina analito, ¿ya? Es la sustancia que está presente en la muestra, que es objeto del análisis, es lo que se va a determinar, es lo que se va a calcular. La matriz de la muestra son sustancias químicas que acompañan al analito, ¿ya? Son sustancias químicas que acompañan al analito que están presentes en la muestra. O sea, como les estaba diciendo, ¿no? Cuando hablamos de la muestra está formada por diferentes sustancias químicas. Entonces, la sustancia que tú vas a analizar, a esa sustancia se le denomina analito. Y las demás sustancias que acompañan al analito, a todo ese conjunto de sustancias que están acompañando al analito, se le denomina matriz de la muestra. ¿Ya? Es matriz de la muestra. Ahora, cuando hablamos de la técnica analítica, un ratito, está. La técnica analítica viene a ser el medio empleado para obtener información sobre el analito, ¿ya? Son los pasos, el procedimiento que se sigue hasta a obtener el resultado final, ¿no? El medio empleado para obtener información sobre el analito, ¿ya? Este es el concepto de la técnica analítica. Es el medio empleado para obtener información sobre el analito. En la actualidad, la mejor técnica analítica que se utiliza en la actualidad son las técnicas espectrofotométricas. Con esas técnicas espectrofotométricas se determina la concentración exacta del analito. O sea, son las técnicas modernas que se están utilizando en la actualidad, ¿ya? Son las técnicas espectrofotométricas. Pero existe a su vez otro tipo de técnicas, como por ejemplo las volumétricas, las gravimétricas. Pero las que se utilizan en la actualidad son las espectrofotométricas. El método analítico es la secuencia de operaciones y incluye también la técnica aplicada, la técnica que tú vas a aplicar para el análisis de una muestra, ¿ya? O sea, si hablamos de la secuencia de operaciones, esto se refiere a la descripción del procedimiento, ¿ya? Es la descripción del procedimiento hasta obtener el resultado final, ¿no? Hasta que tú obtengas el resultado final. Eso por lo general está descrito, ¿ya? Eso está descrito, simplemente hay que leerlo y seguir ese procedimiento para obtener el resultado final.
A eso se le denomina método analítico. Ahora, la precisión y exactitud, estos son dos conceptos diferentes que hay que saber diferenciar. Si hablamos de la precisión, esto está relacionado con la repetitividad que se puede realizar en un experimento. O sea, cuanto más veces repitamos los experimentos, los resultados que nosotros vamos a obtener decimos que son precisos, ¿ya? Cuanto más veces se repita un experimento, los resultados al final se dice que son precisos. Entonces, la precisión está relacionada con la cantidad de veces que se repite un experimento. Y simplemente al final, si los datos que yo obtengo son cuantitativos, simplemente se saca un promedio de esos resultados y esos resultados ya vendrían a ser mis resultados finales. ¿Ya? De esa forma, mis resultados son precisos. La exactitud, esto tiene que ver con el manejo de errores. ¿Ya? Con el manejo de errores. La exactitud está relacionada con los errores. Hay dos tipos de errores que vamos a verlo ahorita. Es el error absoluto y el error relativo. Ya. A ver, un ejemplo. Ya. Este ejemplo no. Vamos a colocar otro ejemplo. Se desea realizar un análisis de hemoglobina en un paciente. Ya. Análisis de hemoglobina en un paciente. A ver, para que puedan tener participaciones. Análisis de hemoglobina en un paciente. ¿Cuál vendría a ser la muestra y la alícuota? ¿Cuál vendría a ser la muestra y la alícuota? Profesor, la muestra podría ser como, valga la redundancia, la pequeña porción o extracto de sangre que se saca a partir de un piquete, creo que del dedo. No, en este caso, si es hemoglobina, tiene que ser sangre venosa. O sea, es la cantidad de sangre venosa que tú extraes en un recipiente, ¿no? Por lo general es 5 mililitros, 5 o 6 mililitros, ya, esa es la muestra. Y la alícuota, eso está en función al procedimiento que se va a realizar. En este caso o perdón, eso está en función al tipo de reactivo que se está utilizando, ¿no? Al tipo por lo general, esos reactivos son producidos por laboratorios y ese laboratorio ya tiene diseñado un procedimiento. Por lo general, para hemoglobina se utiliza 0,5, dependiendo del reactivo que se utilice, ¿no? 0,5, 0,2, otros utilizan menos cantidad. Entonces, la alícuota vendría a ser una menor cantidad de la muestra. Si supongamos que la muestra es 5 mililitros de sangre venosa que ha sido extraída, la alícuota va a ser mucho menor, ¿no? 0,5 o 0,2 mililitros de la muestra que tú has extraído. Eso va a depender del reactivo, ¿no? Del reactivo que se esté utilizando. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser la muestra y la alícuota en este caso. Ahora, el analito es lo que tú vas a establecer, ¿no? Es lo que tú vas a calcular, que en este caso sería la hemoglobina, ¿ya? Si hablamos de la matriz de la muestra, ¿cuál vendría a ser la matriz de la muestra en este caso? La matriz de la muestra, ¿cuál vendría a ser en este caso? El plasma, ¿El plasma que contiene, Carol? agua y proteínas, Ya, proteínas, agua, agua, sales minerales. electrolitos, sales minerales. Todas esas sustancias vendrían a ser la matriz de la muestra. ¿Ya? Todas esas sustancias vendrían a ser la matriz de la muestra. Ya. ¿Qué más queda? Ah, ya. Luego vendría la técnica. La técnica analítica siempre va a ser la técnica espectrofotométrica. Se utiliza espectrofotómetro o fotocolorímetro. Y el método analítico ya es el procedimiento, ¿no? Es el procedimiento que se sigue desde la toma de la muestra hasta la obtención del resultado final, ¿no? Ese vendría a ser el método analítico, ¿ya? Para el caso de ese ejemplo.
Entonces, cuando hablamos de análisis químico, existen dos tipos de análisis químico, ¿ya? El cualitativo y el cuantitativo. El quali y el quanti. ¿Qué cosa es un cualitativo? Un cualitativo responde siempre a esta pregunta, ¿no? ¿Qué está presente en una muestra? ¿No? O sea, con un análisis cualitativo, tú vas a establecer la presencia del analito en la muestra. Solamente establece la presencia del analito en la muestra. Y por lo general, estos análisis cualitativos, por lo general, son análisis colorimétricos, es decir, por un cambio de color, tú vas a ver si está presente o no el analito, o por lo general son reacciones de precipitación, ¿ya? Eh, Reacciones de precipitación, cambio de color, ¿no? Eso te va a indicar si hay o no presencia de un analito. Simplemente te dice que tal analito está presente en la muestra, nada más. Cuando hablamos de un análisis cuantitativo, los análisis cuantitativos responden a esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto está presente en una muestra? Es decir, ¿cuánto es la concentración del analito en la muestra? ¿No? Con un análisis cuantitativo ya tú puedes establecer la concentración del analito en la muestra, ¿ya? Ahora, en el caso de las técnicas espectrofotométricas, estas te permiten realizar un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo, ¿ya? ¿Por qué ambos? Especialmente se utiliza para análisis cuantitativo, pero ¿por qué también me podría servir para un análisis cualitativo? Porque estas técnicas espectrofotométricas utilizan siempre soluciones coloreadas, siempre se trabaja con soluciones coloreadas, ¿ya? Se utiliza un reactivo para darle color y para poder calcular la concentración del analito. Entonces, si es un color muy intenso, ¿ya? Si yo tengo al final que el color que tú estás observando después de que le has colocado el reactivo es un color muy intenso, eso significa que la concentración del analito es alta. Pero si es un color más tenue, ¿no? Más débil, eso significa que la concentración del analito es menos, ¿no? Está en menor concentración. O sea, la concentración del analito está en función a la coloración, ¿no? Siempre y cuando que realices una técnica espectrofotométrica. Y básicamente se utiliza para concentración, ¿no? Para calcular concentración, para lo que es análisis cuantitativo, ¿no? Esa es la gran ventaja de la espectrofotometría. ¿Ya? ¿Cómo clasificamos los métodos cuantitativos? Se clasifican en métodos gravimétricos, métodos volumétricos y métodos ópticos. ¿Qué viene a ser un método gravimétrico? Los métodos gravimétricos determinan la masa del analito, ¿ya? Van a determinar la masa del analito. Ejemplo, reacciones de precipitación y reacciones de volatilización. Entonces, si el método gravimétrico se basa en la determinación de la masa del analito y con ese dato yo calculo la concentración del analito, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál sería el principal equipo de laboratorio que yo voy a utilizar en este método, que es el gravimétrico? ¿Cuál sería el principal equipo utilizado en un laboratorio? En los gravimétricos, ¿cuál será la respuesta? En un gravimétrico, ¿qué equipo de laboratorio utilizaría? ¿Cuál será? A ver, ¿quién me puede responder? Profesor, ¿podría hacer ese papel filtro y embudo? No, porque tiene que ser un equipo que te permita ver masa, La masa del balanza, analito. profesor. Balanza, La La profesor. balanza, balanza profesor. es la balanza. Judith, te ganó Judith Paola. Ponle una participación a Judith. Es la balanza analítica, ¿ya? En los laboratorios de bioquímica se utilizan balanzas analíticas.
las balanzas analíticas son balanzas de precisión. Ahí en el laboratorio tenemos una balanza analítica que está en funcionamiento. ¿Ya? Es una balanza de precisión que pesa como máximo hasta un máximo de 250 gramos. Entonces, para usar la balanza analítica existe toda una técnica, ¿no? Primero tenemos que asegurarnos que el platillo de la balanza esté bien limpio, tiene que estar bien limpio ese platillo. Luego le colocamos un objeto sobre el cual yo voy a colocar la sustancia a pesar, ¿no? Podría ser un papel filtro, podría ser una luna de reloj, un vaso precipitado, ¿ya? Y una vez que le he colocado este objeto sobre el cual yo voy a adicionar el analito que voy a pesar, el siguiente paso es o colocar un botón, ahí en la balanza se presiona un botón que implica tarar la balanza, ¿ya? Hay un botón donde tú lo presionas y automáticamente lo lleva a cero. O sea, tienes que tarar la balanza. Una vez que has tarado la balanza, recién empiezas a adicionar el analito, ¿no? Hasta obtener el peso deseado. Y en este caso pesa como máximo 250 gramos, o sea, no te puedes pasar de 250 gramos. Si te pasa de 250 gramos, hay el riesgo de que la balanza se pueda descalibrar, ¿ya? Y si la balanza se llega a descalibrar, ya no va a ser un peso exacto, no va a ser un peso exacto, ¿ya? Entonces, existe una técnica cómo realizar la pesada, ¿ya? Utilizando esas balanzas analíticas. Entonces, ese es el principal equipo de laboratorio, ¿ya? Ahora, ¿qué otros materiales auxiliares existen para poder realizar la pesada, ¿no? Por ejemplo, la luna de reloj, ¿no? Un papel de filtro, una espátula, ¿ya? Esos son materiales auxiliares que tú utilizas en los métodos gravimétricos. Ahora, cuando hablamos de los métodos volumétricos se basan en la medición de volúmenes de una solución. Y dentro de estos métodos volumétricos tenemos las reacciones ácido-base, que se conoce también con reacciones de titulación, ¿ya? Estas reacciones ácido básico son muy frecuentes en los métodos volumétricos, ¿ya? Son muy frecuentes dentro de los métodos volumétricos. También tenemos las reacciones de precipitación. Estas reacciones de precipitación utilizan un reactivo que en este caso es el nitrato de plata, ¿ya? Es el nitrato de plata. Ese nitrato de plata es una sustancia que lo que va a producir es precipitación de sales. Las reacciones de oxidorreducción también son bien frecuentes en los métodos volumétricos. Y dentro de estas reacciones de oxidorreducción tenemos dos métodos que son la permanganometría y la bicromatometría. La permanganometría utiliza permanganato de potasio, que tiene una coloración lila, y si hablamos de bicromatometría, ahí el reactivo utilizado es el dicromato de potasio, o también podría ser el dicromato de sodio, ¿no? Que tiene una coloración media amarillenta, medio anaranjado, amarillento anaranjado, ¿ya? Entonces, en el caso de la permanganometría, que se utiliza permanganato de potasio, el color inicial es un color lila, es un color morado. ¿Cómo me doy cuenta que ha ocurrido una reacción redox? ¿Ya? Va a ocurrir un cambio de color. El color lila vira hasta formar un color café, hasta que se pueda apreciar un precipitado de color café, ¿ya? Un precipitado medio amarronado. Cuando se forma ese precipitado de color marrón, eso quiere decir que en este caso el manganeso se está reduciendo. Ahí hay la reducción del manganeso y la otra molécula que en este caso es la que tú estás analizando, es la que va a sufrir oxidación. ¿Ya? Entonces, cuando tú observes ese precipitado color café, hasta ahí termina la reacción, ¿no? Y ahí vas a determinar un gasto que se ha realizado y con ese volumen gastado, con una fórmula matemática, tú calculas la concentración del analito, ¿ya? En el caso de la bicromatometría,
es el cromato, es el cromo el que se va a reducir, el cromo se reduce y el analito es el que se va a oxidar, ¿ya? El cromo se reduce, en este caso vas a observar varios colores, observas un color azul, hasta llegar a formar un color, verde turquesa, ¿no? Te está indicando que el cromo se está reduciendo, el cromo ahí se reduce, ¿ya? Entonces, estas son reacciones que pertenecen a los métodos volumétricos. Ahora, la más frecuente es la primera, ¿ya? Las reacciones ácido-base o también denominadas reacciones de titulación. Entonces, al igual que en los gravimétricos, los volumétricos utilizan un equipo, ¿ya? En este caso es un equipo de vidrio, es un equipo volumétrico, es un equipo de vidrio. ¿Cuál será este equipo utilizado, el principal equipo utilizado por los métodos volumétricos? ¿Cuál creen que sea? ¿Vaso precipitado, profesor? ¿O buretas? ¿Cuál dijiste, ¿Pipeta Paola? o Vaso precipitado No, o vaso bureta. precipitado no es. El otro buretas? que es la bureta, Ah, ¿ya? y lo dije como segunda opción, profesor. Ya, pónganse media participación cada una entonces. Paola, ¿y quién más fue? Yo, profesor Carol. Carol, ¿no? Paola y Carol, ya, media participación cada una. ¿Cómo se llama? La bureta, ¿ya? La bureta. A ver, la bureta, eso probablemente hayan visto en laboratorios de química, ¿no? Ahí han visto seguramente este equipo, ¿no? A ver, lo voy a pasar acá, acá. Es este, ¿no? Esta es la bureta, ¿ya? Y, y en esta bureta, por ejemplo, si haces una titulación ácido básica, en esta bureta tú le puedes colocar una base, ¿no? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, y por lo general se trabaja con matraz Erlenmeyer, con un matraz Erlenmeyer, que es este, ¿no? Es el matraz Erlenmeyer. Se puede trabajar también con un vaso precipitado, pero lo ideal es trabajar siempre con el matraz Erlenmeyer. Tú cargas la sustancia básica hasta la marca de cero y luego en el matraz Erlenmeyer colocas la sustancia que es ácida, la sustancia ácida. Y tú le vas a colocar en este caso un indicador, una solución indicadora. La principal solución indicadora utilizada es la fenoltaleína. Se utiliza la fenoltaleína. Entonces tú abres la llave, tiene que gotear lento, tiene que haber un goteo lento, ¿ya? Un goteo bien lento que va a reaccionar con la sustancia que está contenida en tu matraz Erlenmeyer. A medida que generes ese goteo lento, ¿no? Va a haber un goteo lento, ese matraz Erlenmeyer tienes que ir agitándolo. Lo vas agitando, de tal forma que se va a observar al final un cambio de color, ¿no? Vira un rojo grosella. Ese color es de la fenolftaleína. La fenolftaleína es incolora, ¿ya? Pero luego vira a rojo grosella. Entonces, cuando vire a rojo grosella, la llave de la bureta tú la cierras. Cierras la llave de la bureta y aquí vas a determinar un gasto hecho, ¿no? Un gasto que se ha realizado. Y este volumen gastado es el que se utiliza para calcular la concentración del analito, ¿ya? Esa es una titulación ácido-base, ¿ya? Las titulaciones ácido-base se basan en esa manera. Ahora, ¿hay materiales auxiliares? Sí, tenemos materiales auxiliares. ¿Qué materiales auxiliares tenemos? Pipetas, por ejemplo, ¿no? Está la pipeta, está el matraz Erlenmeyer, está probeta, vaso de precipitado, ¿no? Esos son materiales auxiliares que se utilizan dentro de los métodos volumétricos, ¿ya? Pero el principal equipo utilizado es la bureta. Ahora, en los métodos ópticos son métodos que se basan en la capacidad de absorber la luz, ¿ya? Son métodos que se basan en la capacidad de absorber la luz. Y el equipo utilizado por los métodos ópticos se denomina espectrofotómetro o también fotocolorímetros, ¿ya?
fotocolorímetros o espectrofotómetros. Dentro de estos métodos ópticos tenemos la absorción, las absorciones, las difracciones, la emisión, la ultravioleta y el infrarrojo. Cada uno de esos métodos ópticos trabaja con un espectrofotómetro. ¿Ya? Hay espectrofotómetros que trabajan con el UV, espectrofotómetros que trabajan con el infrarrojo, hay espectrofotómetros de absorción atómica, ¿no? Esos son ya más modernos, mucho más, son mejores que los espectrofotómetros UV e infrarrojos. Esos, por ejemplo, se utilizan mucho en minería para calcular la concentración de minerales, por ejemplo. Pero también puede servir para hacer análisis de agua, análisis de alimentos. ¿Ya? La universidad tiene ese equipo, el espectrofotómetro de absorción atómica. También tenemos espectrofotómetros hay uno que lo tiene, uno lo tiene ambiente y el otro lo tiene la Facultad de Agrarias. Absorción atómica y el otro es el otro equipo, no me acuerdo cuál es, pero son dos espectrofotómetros que tenemos en la universidad, ¿no? Uno está en agrarias y el otro está en ambiente. En el laboratorio nuestro tenemos espectrofotómetros y hay fotocolorímetros, ¿ya? Eso es lo que tenemos en el laboratorio de médicas, que es suficiente para hacer análisis bioquímicos, ¿ya? Suficiente. Ahora, ¿cómo clasificamos los métodos? Existe otra clasificación de los métodos de acuerdo al tamaño de la muestra. ¿Cómo clasificamos los métodos de acuerdo al tamaño de la muestra? Los clasificamos en macroanalíticos. Cuando hablamos de un macroanalítico, si mi muestra es sólida, si yo tengo una muestra sólida, ¿ya? Y el peso de la muestra es superior a los 100 miligramos, mi muestra pesa más de 100 miligramos, eso es un macroanalítico. O si hablamos de una muestra que sea líquida, ¿ya? Si el volumen de la muestra es superior a los 10 mililitros, ese viene a ser un macroanalítico. Cuando hablamos de un semimicroanalítico, si el peso de la muestra se encuentra entre 10 a 100 miligramos, ¿ya? Entre 10 a 100 miligramos, si es sólida. Y si es líquida, debe de estar entre 1 a 10 mililitros. Los microanalíticos, si la muestra es sólida, si la muestra se encuentra en el rango de 0,1 a 10 miligramos. Y si es líquida, debe estar en este rango de 0,01 a 1 mililitro. ¿Ya? Ese es un microanalítico. Y los ultra microanalíticos, estos son los más pequeños. ¿Ya? Estos están en el rango de, si es sólido, ¿no? Están en el rango de, 10 microgramos a 100 microgramos. Y si es líquida, entre 10 microlitros a 1 microlitro. ¿Ya? Ahora, en los laboratorios de bioquímica, los más comunes son estos dos, los microanalíticos y los ultramicroanalíticos. Especialmente se utilizan mucho los microanalíticos, ¿ya? Estos son los más usados, pero también se podría utilizar un ultramicroanalítico, ¿ya? Pero lo de los dos, el que más se utiliza en un laboratorio de bioquímica son los microanalíticos, los microanalíticos. Ahora, de acuerdo a la proporción, es decir, a la concentración del analito en la muestra, ¿ya? De acuerdo a la concentración de ese analito en la muestra, a ese analito también lo vamos a denominar de cierta manera, que eso también ya lo hemos estudiado, ¿no? Si la concentración del analito es superior al 1%, ¿ya? Si yo tengo que el analito es superior al 1%, a ese analito se le denomina macrocomponente de la muestra, ¿ya? Es un macrocomponente de la muestra. Si la concentración del analito se encuentra entre 0,01% al 1%, el analito viene a ser un microcomponente de la muestra. Y si la concentración del analito está por debajo de 0,01%, o sea, una concentración bien baja, al analito se le denomina elemento traza. ¿Ya? Es un elemento traza. Estos son los que están en menor concentración.
¿Ya? Entonces, de acuerdo a la concentración de este analito, lo vamos a denominar como elemento traza, como microcomponente de la muestra o como macrocomponente, ¿ya? Macrocomponente si su concentración es superior al 1%, microcomponente si está entre 0,01 a 1%, y traza si está por debajo de 0,01%. Ahora, para, para, este, para hacer un muestreo o toma de la muestra, lo que tengo que realizar es un plan de muestreo, ¿ya? Se hace un plan de muestreo. Este plan de muestreo simplemente son procedimientos, son estrategias a seguir para garantizar que los resultados que obtenemos reflejen la realidad del material analizado, ¿ya? O sea, son todos los pasos, procedimientos que se siguen hasta obtener el resultado final, ¿no? A eso se le denomina un plan de muestreo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hace un muestreo? ¿Y qué requisitos o qué características debe de cumplir una muestra? ¿Ya? Eh, Debe de haber dos requisitos básicos. La muestra debe ser representativa del material a analizar y debe de ser lo más homogéneo posible, ¿ya? Representativa y debe de ser lo más homogéneo posible. Si reúne estas dos características, eso significa que se reducen los errores en los resultados. Y ya les hablé hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de errores, eso está relacionado con la exactitud, ¿ya? Eso podría preguntar en el examen. Entonces, si la muestra reúne estos dos requisitos, estas dos características de ser representativa y de ser homogénea, los resultados que yo voy a obtener van a ser exactos. Es decir, se reducen los errores en los resultados. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no trabajo con el total? Podría trabajar con el total, pero gastaría demasiado reactivo, ¿no? Ahí usaría una gran cantidad de reactivo. Entonces, para, para minimizar eso es que se hace un muestreo, ¿no? Se toma un muestreo, ¿ya? Se hace un muestreo. Y debe de cumplir esos dos requisitos básicos, ¿ya? Debe de ser representativo y debe de ser lo más homogéneo posible. Ahora, cuando hablamos de la muestra hemos mencionado que puede encontrarse en dos estados, ¿no? Puede encontrarse en un estado sólido o podría encontrarse en un estado líquido. Si la muestra se encuentra en un estado sólido, ¿ya? Si mi muestra se encuentra en un estado sólido, lo que tengo que hacer previamente es una molienda. La molienda no es otra cosa que una trituración. La molienda es la disminución del tamaño de partículas de la muestra. O sea, ahí vamos a reducir el tamaño de partículas de la muestra. ¿Ya? ¿Es molienda o trituración? Ahora, para realizar la molienda hay dos formas, ¿ya? Una manual y otra mecánica. Si decido usar la forma manual, tengo que utilizar un mortero. Ese será el principal material, equipo que voy a usar, mortero. Pero si decido realizar la molienda mecánica, en este caso se utiliza un molino, ¿ya? Se utiliza un molino, ¿ya? Un molino o molienda. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la finalidad de la molienda? ¿Para qué trituramos? Eh, Realizamos este proceso porque la finalidad es mejorar el almacenamiento de la muestra. ¿Ya? Esa molienda trituración que se hace que la muestra se almacene mejor, ya que dure más tiempo. Esa es la finalidad de realizar una molienda. Ahora, existe un término que también hay que conocer, que es el término de liofilización. ¿Ya? ¿Qué significa la liofilización? La liofilización es un tipo de esterilización, pero en este caso es una esterilización en frío. ¿Ya? Se hace una esterilización en frío y el equipo utilizado es un liofilizador.
La liofilización es un tipo de esterilización que se hace en frío. Temperaturas bien frías. ¿Ya? Los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, utilizan liofilizadores, de tal forma que se esteriliza de esa manera los medicamentos. No se hace calor, ahí no puedes aplicar calor, porque si le aplicas calor vas a destruir el principio activo del medicamento y por lo tanto no habría efecto. Entonces, de preferencia se hace una esterilización en frío, ¿no? Se hace una liofilización para esterilizar ese medicamento. ¿Qué ocurre si mi muestra es líquida? Si mi muestra es líquida, en este caso, por lo general, esta muestra se encuentra disuelta o se encuentra junto con un disolvente, ¿ya? No se olviden el concepto de soluto y el concepto de solvente. ¿Qué cosa es un soluto y qué cosa viene a ser un solvente? ¿Qué es soluto y qué es solvente? A ver, los que no han participado primero, ¿ya? ¿Qué es soluto y qué viene a ser un solvente? Soluto y solvente, ¿qué es eso? ¿Qué viene a ser? Katie, Soluto. El soluto viene a ser la parte pequeña y el soluto la más grande en una solución. Por ejemplo, el azúcar sería el soluto y el solvente sería el agua. Un ejemplo. claro, está bien, perfecto, Katie. Ponle una participación a Katie Belén, Paula. Un soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que se utiliza para disolver el soluto, ¿no? Es el que se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Esa es la definición de lo que vendría a ser un soluto y un solvente, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando yo hablo de un disolvente, en este caso es algo líquido, es una sustancia líquida, es una solución líquida. Por lo general, si mi muestra es líquida, ¿no? Esta muestra se encuentra junto con un disolvente. Y los principales disolventes que se utilizan son agua y alcoholes. ¿Ya? Principales disolventes utilizados son agua y alcoholes. En algunas ocasiones se puede utilizar disolventes orgánicos. De los disolventes orgánicos está el éter, benceno, cloroformo, ¿no? Que se podrían utilizar. Pero en este caso, cuando se trabaja con esos disolventes orgánicos, hay que trabajarlos siempre con una campana extractora, ¿ya? De lo contrario, agua y alcohol, que son los principales disolventes. Ahora, si yo tengo una muestra que es líquida, lo que yo tengo que hacer es tratar de evaporar el disolvente. ¿Ya? Tratar de evaporar el disolvente. Si mi disolvente es alcohol, ¿qué hay que hacer? Someterlo a baño María. Los alcoholes son volátiles, ¿no? Preparas un sistema de baño María, ahí colocas el recipiente, puede ser en un matraz o un vaso precipitado, ¿no? Fuego lento, y como es volátil, el alcohol empieza a evaporar. ¿Ya? Lo mismo el agua, ¿no? El agua también va a evaporar, ¿ya? Entonces, si mi muestra es líquida, lo que tengo que tratar de hacer es tratar de evaporar el disolvente, ¿ya? Es lo que se hace. Ya, ahora, cuando hablamos de errores en los análisis cuantitativos, ¿ya? Esto es para el caso ya de los análisis cuantitativos. Existen dos tipos de errores, los errores absolutos y los errores relativos, ¿ya? Absoluto y relativo. ¿Qué cosa es un error absoluto? El error absoluto es la diferencia entre el valor real y el valor obtenido experimentalmente, ¿ya? Valor real y el valor obtenido experimentalmente, es decir, en el laboratorio. Ahora, su propio nombre lo dice, error absoluto. Si tú le sacas valor absoluto a un resultado negativo, el resultado siempre te va a dar positivo, ¿ya? Ese resultado siempre te va a dar positivo. Ahora, error relativo, ¿qué cosa es? El error relativo, este tipo de error tú lo vas a calcular siempre y cuando hayas realizado en el experimento o hayas aplicado diferentes métodos, ¿ya?
sirve para comparar resultados obtenidos por diferentes métodos. Si has realizado diferentes métodos, por decir un volumétrico con un espectrofotométrico, tienes que calcular su error relativo. ¿Ya? Sirve para comparar resultados obtenidos por diferentes métodos. Y es una fórmula simple. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el error relativo. ¿Ya? Es el error absoluto sobre el valor real multiplicado por 100. Esta es la fórmula para el cálculo de error relativo. Y esto se expresa siempre en porcentaje. ¿Ya? Siempre vas a expresarlo en porcentaje. El error absoluto, por lo general, se expresa en porcentaje y el error relativo también lo vas a expresar en porcentaje. Ahora, lo ideal es que estos errores salgan cero. ¿Ya? Eso es lo ideal, que cuando tú hagas el cálculo, tu error absoluto y tu error relativo te salga cero. Pero no existe ser humano perfecto. Siempre va a haber un margen de error. Además de eso, los instrumentos también tienen margen de error. ¿Ya? Es la razón de por qué no te va a salir siempre cero. No te sale cero. Pero la idea es que te salga un valor cercano a cero. Eso sí debe ocurrir. Cuando tú hagas el cálculo, los resultados que tú obtengas sean lo más cercano a cero. Entonces, ahí significa que no ha habido error. Ahí tú vas a concluir que no hay error. O sea, el procedimiento que tú has realizado está bien. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre si es un error absoluto y relativo recontra alto? Si es un error absoluto relativo que es mayor a 1. ¿Ya? Error absoluto y relativo mayor a 1. Eso es probablemente ahí haya existido algún error al momento de realizar las mediciones o al momento de realizar las pesadas, o hayas utilizado mal el instrumento, ¿no? La bureta, la pipeta, en este caso, hayas realizado un pipeteo mal, has añadido volumen adicional o has pesado de más. Y eso explicaría por qué tus errores son altos, son elevados. ¿Qué tienes que hacer entonces? Hacerlo todo de nuevo, volver a repetir el mismo procedimiento, repetirlo todo de nuevo, ¿ya? Entonces, esto es un ejercicio, ¿ya? De cómo se calcula el error absoluto y el error relativo, ¿ya? Presten atención, por favor, a este ejercicio que está resuelto. A ver, esto es un ejercicio que dice, se tiene una sal de cloruro de sodio 100% pura, experimentalmente se demuestra que su contenido de sodio es 38,98%, ¿ya? Te pide calcular el error absoluto y el error relativo en dicho análisis. Calcular el error absoluto y relativo en dicho análisis. De dato que te dan, el peso atómico del sodio es 23 y el peso atómico del cloro es 35,5. Te dan esos dos datos, ¿ya? Entonces, lo primero que tienes que hacer es calcular el error absoluto, ¿ya? Lo primero que se calcula es el error absoluto y con eso se calcula recién el error relativo. Para poder calcular el error absoluto, lo primero que tenemos que establecer es ver cuál es mi valor real, calcular mi valor real, ¿ya? Es lo primero que tengo que calcular para mi error absoluto. El valor experimental es dato en el ejercicio. Ese valor experimental ahí es dato. En este caso te dice que su contenido de sodio es 38,98%. Entonces, este dato que te están dando vendría a ser el valor experimental, ¿ya? Valor experimental o valor práctico, es lo que se obtiene en el experimento. Este dato por lo general siempre te lo van a dar en el ejercicio. Entonces, lo que tú vas a calcular es el valor real. Entonces, el ejercicio te pide calcular el error absoluto y relativo en dicho análisis. No te dice de quién, pero está sobreentendido en el ejercicio de quién es, ¿ya? Podría ser del sodio, podría ser del cloro o podría ser del cloro de sodio. Pero como el dato que te están dando es, ¿no? Ahí el dato que te están dando es contenido de sodio es 38,98. Este dato da por entender que se tiene que calcular el error absoluto y el error relativo del sodio.
¿ya? Error absoluto y error relativo del sodio. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer cuál es tu valor real. ¿Qué cosa viene a ser el valor real? ¿Ya? El valor real no es otra cosa que el peso molecular, en este caso, del sodio, pero expresado en porcentaje. ¿Ya? Valor real del sodio expresado en porcentaje. Tienes que calcular ese peso molecular del sodio expresado en porcentaje. A ver, ¿cómo se calcula el peso molecular? Primero calculamos el valor real de toda la molécula. ¿Ya? Primero es lo primero que hay que hacer, calcular el valor real de toda la molécula, es decir, el peso molecular del cloro de sodio. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, para eso necesito los pesos atómicos. Peso atómico del sodio es 23. Peso atómico del cloro es 35,5. Entonces, ves la fórmula química del cloro de sodio. Está formado por un átomo de cloro y por un átomo de sodio. ¿Ya? Tiene un átomo de cloro y tiene un átomo de sodio. Entonces, ¿qué vas a hacer? 23 por 1. ¿Por qué por 1? Porque en la fórmula solo hay un átomo de sodio. 35,5 por 1. ¿Por qué? Porque solo tiene un átomo de cloro. Y luego haces la sumatoria respectiva, ¿no? 23 gramos mol más 35,5 gramos mol, eso te da 58,5 gramos mol, ¿ya? Es la sumatoria del peso molecular de, en este caso, el sodio y el cloro, o sea, es el total, ¿ya? 58,5 gramos mol. Esto es de cloro de sodio, pero el ejercicio no te pide cloro de sodio, el ejercicio te pide sodio, solo del sodio. Entonces, el siguiente paso, ¿qué cosa es? El siguiente paso, ¿qué es lo que vas a realizar? En el siguiente paso, tú vas a establecer una regla de 3 simple. ¿Ya? ¿Cómo sería tu regla de 3 simple? 58,5 gramos mol de cloro de sodio. Esto me representa el 100%, porque es el total. ¿Ya? Esa sería tu regla de 3 simple. 58,5 gramos mol de cloro de sodio, que es el total, me simboliza el 100%. Para el caso del sodio, ¿cuánto es? 23 gramos mol. Para 23 gramos mol, ¿cuánto me representa o simboliza en porcentaje? Entonces, el siguiente paso es establecer esta regla de 3 simple. ¿Ya? 23 por 100 dividido entre 58,5. Haces esa multiplicación y división y el resultado te sale 39,32%. Significa que el valor real del sodio es 39,32%. Entonces, esto es lo primero que hay que calcular, ¿ya? El valor real del sodio expresado en porcentaje. Para eso realizas una regla de 3 simple. No se olviden, regla de 3 simple, ¿ya? Entonces, te pide calcular el error absoluto del sodio, ¿no? Usas esta fórmula. El error absoluto es igual al valor real menos el valor experimental, ¿ya? Reemplazas en la fórmula. El error absoluto es igual a 39,32%, valor real, que es el que has calculado, 39,32% menos el valor experimental, que es dato del ejercicio. En este caso, 38,98%. Restas y te sale 0,34%. Su error absoluto es 0,34%. ¿Ese error es aceptable? Sí, es aceptable, ¿no? No es muy alto, no es muy elevado, ¿ya? Vamos a decir que es elevado si su concentración es superior al 1%. Si sale superior al 1%, ahí decimos que sí es elevado. Ahí sí tu resultado no es exacto, ¿ya? Calculas ahora el error relativo del sodio. Utilizas esta fórmula. El error relativo es igual a error absoluto multiplicado por 100 dividido entre el valor real. ¿Ya? Simplemente reemplazas en la fórmula. El error absoluto es 0,34, lo multiplicas por 100 y lo divides entre el valor real, que es el que has calculado, ¿no? 39,32%, ¿no? Ese resultado te sale 0,86%. Un poquito elevado, pero no pasa el 1%.
¿ya? Podríamos decir que es aceptable, ¿no? Es aceptable, ¿ya? Ahora, estos dos ejercicios ustedes lo van a resolver y lo van a colocar en su informe de laboratorio, ¿ya? En la parte de anexos. Dos ejercicios que lo van a calcular. Te pide error absoluto y error relativo, en este caso el sodio, y en el de abajo te pide el amoníaco, del NH4, ¿ya? Error absoluto y relativo. Y luego vas a comparar los resultados de los dos ejercicios. ¿En cuál de los dos ejercicios los resultados son más exactos? Y explique su respuesta con antecedentes. La respuesta a esto lo van a colocar en discusiones. El procedimiento lo coloca en anexos. Este procedimiento todos los cálculos que han hecho en anexos, pero esta respuesta, esta discusión, esto lo coloca en la parte de discusión, ¿no? En tal ejercicio, el resultado es más exacto por tal razón. No se olviden que cuando elaboran sus discusiones, tienen que compararlo siempre con algún autor. Ya tienen que buscar algún autor que mencione cuando los resultados son exactos. Para eso van a buscar alguna bibliografía, o ya sea digital o ya sea en físico, ¿no? De algún libro. ¿Ya? Entonces eso lo resuelven, por favor, y lo ponen en su informe de laboratorio. ¿Qué cosa viene a ser materiales volumétricos? Los materiales volumétricos los vamos a clasificar de acuerdo a su exactitud y de acuerdo a la función que realizan. ¿Ya? De acuerdo a su exactitud se clasifica en graduados y aforados. De acuerdo a su función se clasifican en materiales diseñados para descargar líquidos y materiales diseñados para contener líquidos. ¿Ya? Descargar líquidos y para contener líquidos. ¿Qué viene a ser un graduado? ¿Qué cosa es un graduado? ¿Y qué cosa será un aforado? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Qué será un material volumétrico graduado y qué será un material volumétrico aforado? ¿Qué será? ¿Qué será eso? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es aforado y qué es graduado? Primero los que no han participado, ¿ya? Primero los que no han participado. Si no contestan, ya los que han participado ya pueden responder otra vez. A ver, ¿qué será un aforado y qué será un graduado? A ver, Katie, a ver, ¿alguien más? Katie ya participó. ¿Alguien más de que, aparte de Katie? Joselinda, a ver, Joselinda. Ella no ha participado todavía. Joselinda, a ver, dime, ¿qué es un aforado y qué El, es un graduado? el aforado puede ser esos que permiten medir diferentes volúmenes, ya que Ya, tienen graduaciones. Y ¿ese lo qué es? que es Ya, graduado sigue. y lo Ya, que ese es es graduado. aforado, ¿Ya? lo que permite medir un único volumen. Exacto, eso es. Ponle una participación, Paola, a Joselinda. A ver. Cuando hablamos de un material volumétrico aforado y un material volumétrico graduado, los graduados te miden volúmenes exactos, ¿ya? Es un volumen exacto, es un volumen único. Ah, perdón, disculpen un ratito. Ya, entonces, cuando hablamos de un material volumétrico graduado, este es un material volumétrico que te mide, como ha dicho Joselinda, un volumen único, o sea, un volumen exacto, ¿ya? Un volumen exacto. Ese no tiene, perdón, ese es un aforado, ese es un aforado, ¿ya?
Cuando hablamos de un material volumétrico aforado, este te mide un volumen exacto, un volumen preciso, un volumen único. Y esos aforados no tienen graduaciones, tienen una sola línea de marcación, es una sola línea de marcación que tienen. ¿Ya? Esos son los aforados. Y cuando hablamos de un graduado, los materiales graduados no te miden volúmenes exactos, son volúmenes aproximados. ¿Ya? Un graduado te va a medir un volumen aproximado. Y estos sí tienen varias líneas de graduación, ¿no? Tienen varias graduaciones, varias marcas de graduación tienen, ¿ya? Ejemplos de este tipo de materiales, la pipeta graduada, las probetas, todas las probetas son graduadas, ¿ya? El matraz Erlenmeyer, los vasos de precipitado, todos estos te miden volúmenes aproximados. Los que te miden volúmenes exactos, la pipeta forada, la pipeta automática, esta pipeta automática es la que se utiliza en espectrofotometría. ¿Ya? La bureta y el matraz aforado o también llamado fiola. Esta es una clasificación de acuerdo a su exactitud. De acuerdo a la función que desempeñan, los clasificamos en diseñados para descargar líquido y diseñados para contener líquido. Descargar líquido, todas las pipetas, graduada, forada y automática, todas las pipetas, todas las probetas y la bureta, ¿ya? Para contener líquidos, el matraz Erlenmeyer, el vaso precipitado, el matraz aforado o también denominado fiola. ¿Ya? Estos son los graduados. Volúmenes, hemos dicho, estos son volúmenes aproximados. La probeta, ¿no? Esta tiene varias graduaciones, como ven ahí. Esta es una probeta de 500 mililitros, ¿no? Pero ven, como ven, tiene varias graduaciones. Igual el matraz Erlenmeyer, ¿no? El matraz Erlenmeyer, este es de 500, pero tiene diferentes graduaciones. Es vaso precipitado de 500, este es de 500. Igual, este tiene diferentes graduaciones. Las pipetas graduadas tienen diferentes graduaciones. Los materiales volumétricos aforados, este de aquí es el matraz aforado llamado fiola. Tiene una sola marca de calibración, ¿ya? En el caso de la bureta, este es aforado, pero tiene graduaciones, ¿ya? Pero te mide un volumen exacto, ¿ya? La bureta te va a medir un volumen exacto. Bueno, esta es la excepción, ¿no? A los aforados. Presenta varias graduaciones, pero te mide un volumen exacto, ¿no? La bureta, ¿ya? En la pipeta aforada, estas son las pipetas aforadas. Esta es una pipeta aforada, creo que de 5 mililitros. ¿Ya? Es diferente a estas pipetas de acá, ¿no? A las anteriores, es diferente a esta pipeta, ¿ya? Esta es la pipeta forada. Luego tenemos las pipetas automáticas, que son estas. Estas son las que se utilizan en espectrofotometría. Las fiolas tienen una utilidad. La fiola se utiliza para realizar diluciones y se utiliza para preparar soluciones, ¿ya? Realizar diluciones y preparar soluciones. Para eso se utiliza la fiola. Cada instrumento tiene una finalidad. Esta es una diferencia entre una pipeta forada y una pipeta graduada. Miren la forma de la pipeta. Esta es la forada. Ambas son de 10 mililitros. Miren, esta tiene una sola marca de calibración. En cambio, esta otra tiene diferentes marcas. ¿Ya? Miren, empieza de acá, ¿no? Va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y termina en 10. Esta es la graduada, ¿ya? Lo mismo en una pipeta de 5, ¿no? Pero en este caso, siempre acá arriba empieza en 0, ¿ya? 0, de ahí va subiendo, ¿ya? Hay pipetas de 10, hay pipetas de 5, pipetas de 1, pipetas de 2 mililitros. Igual el caso de las aforadas, hay pipetas de 10, pipetas de 5, pipetas de 1, pipetas de 2. ¿Ya? Hay diferentes tipos de pipetas aforadas. ¿Cuál es la diferencia de estas dos pipetas? ¿Ya? La diferencia de esas dos pipetas es que la pipeta forada te mide un volumen exacto de 10 mililitros y la pipeta graduada te va a medir un volumen aproximado de 10 mililitros. Esa es la diferencia, ¿ya? La forada es más exacta que la graduada. Ahora, eh, en el caso de estos materiales volumétricos, ya sea forados o ya sea, ¿cómo se llama?
aforados o graduados, siempre va a tener una marca de calibración principal, ¿ya? Entonces, en los laboratorios de bioquímica se trabajan con soluciones transparentes y soluciones coloreadas, ¿ya? Soluciones transparentes y soluciones coloreadas. A ver, esta línea cóncava que se forma acá tiene un nombre. Cuando tú introduces un líquido en una pipeta o en una fiola, ahí se va a formar una línea cóncava. Puede ser, si es transparente, esa línea cóncava tiene que estar por encima de la marca de calibración. Si es coloreada, ya, esta línea cóncava tiene que estar por debajo de la marca de calibración. ¿Cómo se llama esta línea cóncava? ¿Alguien sabe? ¿Qué nombre ¿Menisco? tiene? Claro, ¿quién dijo eso? Menisco. Joselinda, Yo. bueno, ya tienes una participación. Ya, ya. Sí, eso es el menisco, exactamente. Ya, el menisco. Ya, este es el menisco. Miren, el menisco tiene que estar siempre por encima de la marca de calibración si trabaja con soluciones transparentes. Si trabajo con soluciones coloreadas, el menisco tiene que estar por debajo de la marca de calibración. ¿Ya? Por debajo de la marca de calibración. Y siempre el menisco tiene que estar a la altura de mi vista. ¿Ya? Siempre tiene que estar a la altura de mi vista. De preferencia, la persona tiene que estar parada. De preferencia tiene que estar parada. Y este menisco, esta línea cóncava que se observan, esta parte de acá inferior, en el caso de las soluciones transparentes, tiene que estar a la altura de mi vista, ¿ya? En el caso de soluciones coloreadas, el menisco tiene que estar por debajo de la marca de calibración y también este aforo tiene que estar siempre a la altura de mi vista, ¿ya? Esta es la forma correcta como debo de manipular las soluciones y los materiales volumétricos, ¿ya? Ahora, ¿cómo realizo el pipeteo? ¿Ya? Para realizar el pipeteo existe una técnica. A ver, lo primero que tengo que hacer es, la sustancia que se analiza tiene que estar en un vaso de precipitado. ¿Ya? Tienes que asegurarte que la pipeta esté limpia. Por favor, cuando les entreguen los materiales de vidrio, tienen que asegurarse que ese material de vidrio no esté roto. ¿Ya? Eso les estoy diciendo desde ahora, porque ha habido casos que entregaron los materiales volumétricos y luego ya casi al final resulta que la pipeta estaba quiñada, la punta estaba quiñada. Eso tienen que verlo al inicio, cuando les entregan los materiales volumétricos, especialmente los de vidrio, tienen que fijarse el estado de ese material. No debe estar quiñado, no debe estar roto. Si observan que está quiñado o está roto, tienen que exigirle al responsable del laboratorio que les cambie el material, ¿ya? Que les cambie ese material, ¿ya? Eso lo tienen que hacer al inicio. Entonces, una vez que se han percatado que el material está en adecuadas condiciones y está limpio, ¿ya? Si no está limpio, la forma correcta como debo de lavar en este caso la pipeta, es primero con detergente, lo enjuago con detergente, ¿ya? Abundante agua destilada, le dejo correr abundante agua destilada, quito el detergente y luego lo enjuago con agua destilada. 2 veces lo voy a enjuagar con agua destilada, ¿ya? A ver, una vez que la pipeta está limpia, vas a introducir la pipeta en la solución que tú vas a analizar. Introduces y luego absorbes la cantidad que tú vas a desear analizar. Vas a absorber la cantidad que tú desees, ¿ya? Ahora, dependiendo del volumen que se requiera, ¿no? Si es un volumen de 5, utilizarás una pipeta de 5. Si es un volumen de 2 mililitros, podrías utilizar una pipeta de 5, ¿ya? Si te pide un volumen de 2, utilizas una pipeta de 5. En este caso, ¿cómo debes de utilizar la pipeta? A ver, mire, la marca siempre en cero, ¿ya? Introduces la pipeta
introduces la pipeta, absorbes la solución, siempre vamos a trabajar con una bombilla de Hebe. Esas pipetas tienen una bombilla de Hebe. Con esa bombilla de Hebe absorbemos la solución, ¿ya? Absorbemos la solución y tiene que pasar la marca de 0. Tiene que sobresalir la marca de 0, ¿ya? Una vez que ha hecho eso, luego el siguiente paso es limpiar la pipeta con un papel absorbente, ¿ya? Limpiamos la pipeta con un papel absorbente. La forma de limpiar la pipeta tiene que ser o bien de arriba a abajo o bien de abajo a arriba. De preferencia es siempre de arriba a abajo, ¿ya? En esa dirección, de arriba a abajo. 2 veces limpio la pipeta. ¿Con qué finalidad hago esa limpieza? Porque cuando tú introduces la pipeta en esta solución, ¿ya? Aquí en las paredes de la pipeta siempre queda volumen adicional, siempre queda volumen extra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que retirar ese volumen extra. Para eso vas a limpiar la pipeta, ¿ya? Con un papel absorbente. Si no haces eso, vas a introducir solución extra en tu análisis y por lo tanto tu error relativo va a salir recontra elevado, ¿ya? Entonces, por encima de 0 no se olviden, ¿ah? Por encima de esta marca de 0, ¿ya? O si es una pipeta forada, igual, por encima de esta marca de calibración, por encima de 0, por encima de esta marca de calibración. Luego limpias la pipeta con un papel absorbente y recién ahí lo enrasas a 0, ¿ya? Recién ahí lo enrasas a 0, lo llevas a 0. No se olviden si es coloreada por debajo de la marca de 0, si es esta de acá, ¿no? Si es transparente, el menisco tiene que estar por encima de la marca de 0. Eso es enrasar con la pipeta, ¿ya? Te pide 2 mililitros, ¿ya? Bueno, esta es una pipeta de 10. Si te pide 2 mililitros y has usado la pipeta de 10, es hasta acá. Igual, ¿no? El menisco tiene que estar por encima, en este caso, de la marca de 2, ¿ya? Entonces, si yo les pido 2 y utilizan la pipeta de 10, el procedimiento incorrecto es este, ¿no? Haberlo llevado por encima de 8, lo enrasas aquí a ver, este es 1, perdón, hasta acá, hasta 9, lo enrasas acá a 9 y de ahí supuestamente sueltas. Si haces esto, no estás introduciendo un volumen de 2, porque en la punta y la pipeta siempre va a quedar solución adicional, o sea, no se va, no vas a, no vas a, no vas a vaciar el volumen total, ¿no? Siempre va a quedar un volumen, atrapado aquí en la punta de la pipeta. Entonces tu volumen no va a ser 2, va a ser tal vez 1. No sé, 1.8, 1.7, a pesar de que este es aproximado, ¿no? Este es un volumen aproximado, pero para evitar ese problema, entonces hasta 0 y de ahí recién sueltas, ¿ya? Esa es la forma correcta cómo se hace el pipeteo, ¿ya? Cómo se hace el pipeteo, ¿ya? Esta es otra técnica muy utilizada en los laboratorios de bioquímica que viene a ser la filtración. Para realizar un proceso de filtración se utiliza un soporte universal, ¿ya? Un embudo, una pinza que sostiene el embudo y en la parte inferior tiene que haber un vaso de precipitado. Vamos a utilizar un papel de filtro circular. Esta es la forma correcta cómo se hace el pliegue del papel de filtro, ¿ya? El papel de filtro tiene que tener siempre una forma circular y está en función al diámetro del embudo, siempre en función al diámetro del embudo, ¿ya? Miren cómo lo vas a doblar. Es la forma correcta cómo se dobla. Por la mitad, luego nuevamente por la mitad, de tal forma que vas a ir generando pliegues. Vas a generar pliegues. Y al momento de abrirlo, el papel de filtro queda plegado, ¿no? Va a quedar plegado. Este papel de filtro plegado lo colocas dentro del embudo y lo enjuagas con un poquito de agua destilada. Le adicionas un poco de agua destilada, ¿ya? La solución que tú vas a filtrar la vas a verter en una varilla de vidrio. Esta es una varilla de vidrio.
la viertes en una varilla de vidrio, ¿ya? De tal forma que la filtración va a ser lenta. Y aquí en el vaso de precipitado ya recolectas el volumen filtrado final, ¿ya? Este es el procedimiento correcto cómo se realiza la filtración, ¿ya? Se vierte sobre una varilla de vidrio lento, esto se hace lento, y recolectas el volumen filtrado en el vaso de precipitado en este caso. Ya, esto de aquí es un rótulo. Estos rótulos por lo general están en materiales volumétricos, ¿ya? En materiales de vidrio. Ahí encontramos estos rótulos. Y estos rótulos tienen una característica particular, ¿ya? En el rótulo se puede apreciar el nombre del fabricante, la marca registrada. Mira, este es el logotipo, ¿no? Este es el logotipo del fabricante, este es el logo del fabricante. La marca registrada es Brandt, así se llama, es el nombre de la marca registrada Brandt. Y aquí abajo está bueno, este de aquí, esto de acá abajo es el logo, el de acá arriba es el logo, ¿ya? Es el nombre del fabricante. Y acá abajo está la marca registrada de Brandt en este caso, ¿no? La marca que está registrada es Blau Brandt, ¿no? Esa es la marca registrada, ¿ya? Por lo general esto está en el rótulo del material, en el material de vidrio, ¿ya? Está el fabricante, la marca registrada, el volumen nominal, que es el volumen total que mide ese material volumétrico, y por debajo de ese volumen nominal está siempre este margen de error, más menos 0,03 en este caso, en este ejemplo. Ya a esto se le denomina tolerancia. Esto es el margen de error. Y como es un margen de error, esto está relacionado con la exactitud. ¿Ya? La tolerancia está relacionada con la exactitud. No se olviden de eso. Tolerancia relacionado con la exactitud. ¿Eso qué significa? Que el volumen de este material volumétrico puede ser 25,003 mililitros, como también podría ser 24,007 mililitros. ¿Ya? O sea, más 0,03 o menos 0,03. A eso se refiere este margen de errores. O sea, todo material volumétrico siempre va a tener un margen de error, ¿ya? Que está relacionado con la tolerancia, es decir, con la exactitud. ¿Qué otros datos adicionales hay? Está también la temperatura de ajuste, ¿ya? La clase de vidrio de que se trata. La clase A, si observan ahí una clase A en el material de vidrio, clase A significa que es un aparato de la más alta calidad, ¿ya? También hay clase B por si acaso, hay materiales de vidrio clase B. Si es clase S significa que es de vaciado rápido, ¿ya? Si observan ahí, clase S es de vaciado rápido. Clase A es de la más alta calidad, este es de alta calidad, es más caro. Los de clase A son más caros. Y finalmente, el país de origen. El país de origen está ahí también rotulado. En este caso, Germany, dice ahí, Alemania. ¿Ya? Alemania. A ver, ahí Profesor, me... Sí, dime. disculpe una consulta sobre la diapositiva anterior. Este, cuando estuvimos en prácticas de química, no sé si depende del fluido que se tenga que verter el líquido la solución que vayamos a hacer por la varilla necesariamente o solamente es en ciertos casos. No, ¿O es obligatorio? siempre hay que hacerlo por la varilla, con la varilla de vidrio. Ah, Siempre. Esa es ya, la técnica profesor. correcta para la filtración. Ya, profesor, gracias. Ya. A ver, ahí nos vamos a quedar y la siguiente clase, como ya va a ser presencial, ahí terminamos con esta parte teórica, ¿ya? Para la parte de laboratorio, por favor, necesito que traigan alcohol de 96. 1 litro es suficiente. Creo que 1 litro va a ser suficiente para todos los grupos de laboratorio, ¿ya? 1 litro de alcohol de 96, 1 litro de dextrosa al 10 y 1 litro de dextrosa al 5, ¿ya? 1 litro de alcohol de 96, 1 litro de dextrosa al 10 y 1 litro de dextrosa al 5%. ¿Ya? Eso es suficiente, 1 litro, eso alcanza para todos los grupos. ¿Ya?
eso lo pueden comprar en el hospital. La Dextrosal 5, Dextrosal 10 lo venden al hospital, está barato. No creo que les pidan receta esa solución no es controlada. Así que no va a haber problema si lo compran en el Profesor, hospital. profesor Sí, dijo de dextrosa de 5 y 10, ¿no? 1 litro de cada una. sí, 1 litro de cada uno. Dextrosal 5, 1 litro, Dextrosal 10, 1 litro. Y alcohol de 96, 1 litro. Ya, eso para la siguiente Para clase. todos, ¿verdad, profesor? ¿O por grupo? No, eso es para todos. De manera general, eso va a alcanzar para todos los grupos. O sea, 1 litro en total, ¿no? Mm, Para todo el laboratorio, 1 litro de alcohol de 96, igual 1 litro de de cada Strossal uno. 5 y 1 litro de Strossal 10. Agua destilada si hay en el laboratorio, si no va a haber problema. Ya, profesor. Ya. Ahora, les voy a explicar ahora algo referente a la identificación de la vitamina C. Ya voy a dejar de grabar porque este es otro tema ya.